Iniciamos con el capítulo 7 de La Ilustre Degeneración. El hedor de los cadáveres definitivamente archivados escapaba de comisarías y juzgados, invadiendo al país sin que el país lo notase. En la prensa y en lugar de honor aparecían instigadores, sino autores de crímenes aberrantes por absurdos, encarnado esa respetabilidad que dimana del poder, cualquiera que fuese su origen, partiendo del principio de que la mancha caída sobre un prócer destiñe sobre todos los próceres, arriesgando la estabilidad del sistema, al poner en entredicho la imagen de su clase rectora, del policía más insignificante al más sesudo de los jueces, fueron advertidos que, caso de topar con personaje enredado en cuestión escabrosa, abandonasen la línea de investigación, cuidando de borrar las huellas, convencido de que el silencio acabaría por reventar, llenándolo todo de sangre y mierda, pero sometido a sus superiores porque tenía que comer. El comisario obedecía fabricando y destruyendo pruebas a indicación de sus superiores, en defensa de una paz que apestaba a cementerio. Para eludir la alarma social se ponía sordina al crimen, quedando en libertad el criminal, y la sociedad se alarmaba, porque al quedar impune el crimen, la vida del ciudadano de común carecía de valor. Lo malo es que se sabe, naturalmente aumentado, la sociedad huele al pez gordo y se siente gobernada por los encubridores del asesino o por sus cómplices. Yo diría que por los asesinos in person, rezongó el cabo. El comisario continuó, como si no le hubiese oído. Tienen tanto miedo que no se atreven a replicar a los políticos, ni aun de tercera fila, no a los magistrados. La gente de Estado, en general, nos produce pavor, pero es un pavor que rumia el desquite. Álvarez dio un puñetazo a la mesa. Ellos rumian y nosotros tragamos, sabemos, nos obligan a callar y nos convertimos en cómplices por un sueldo de mierda. El comisario asintió. Te entiendo, pero los que vienen detrás serán peores. Hoy cumplimos a medias y algunos se salvan. Los que educa el sistema no dejarán resquicio, porque son robots. Cuando desembarquen harán un verdadero infierno con todo esto. Su compañero e inferior asintió con tristeza. La primera vez que me encargaron una guarrada, se molestaron en convencerme, jurando que sería la última. Ahora, si no cedo a la primera, me amenazan, porque se han crecido. Pero no cambian el disco. Al principio asustaban con la guerra civil, ahora con la desestabilización, como si valiese la pena estabilizar esta mierda. Aquí el único miedo que hay es el que tienen los políticos a perder la maula, y el de la gente a los caprichos de los políticos. Martínez, que aún se creía policía de cine, apareció radiante. Jefe, traigo información de puta madre. Si es de la viuda, te la comes. Pues sí, la vecina me dijo que el tal Carlos era amigo del matrimonio, que aquel día se quedó con el chiquillo porque se llevó a la madre. Iban a ver al ministro. Lo sé, pero tú no sabes de quién es hijo el tal Carlos. Sí, de don César. Precisamente estuve en una de sus fincas. El guarda, que está hasta el pelo, contó un montón de cosas. Estos bárbaros se entrenan en fuego real y hasta con blancos reales. Sueltan negros y pedigüeños. Les corren por las breñas. Hasta se los cargan. Unas veces los entierran y otras llaman a la Guardia Civil para que los recoja. Cuentan que entraron a robar, pegando tiros. Y como hay testigos de sobra, cuela. También organizan juergas, de las que duran 3 días. De lo que pasa en la casa no se sabe, porque los señores les tienen prohibido acercarse, pero la mujer limpia y a veces encuentra manchas de sangre. Se lo han contado a la Guardia Civil, no se atreve. Yo me hice pasar por periodista. El cabo alzó los ojos al cielo. Solo falta que encuentren un cuerpo y que el dueño de la finca viva en el barrio. Más fácil será que viva en el de la comisario Ramos. El joven policía le miró asombrado. Allí no hay más que gente de bien. La mirada del cabo se hizo soñadora. De no haber pasado lo que pasó, hoy sería comisario. Hace años de eso. Estábamos al principio del cambio, cuando empezaron a salir muertos por ahí. ¿Qué?
Esto va por rachas. Críos y chicas jóvenes no tenían los medios de ahora para suprimirlos, ni andaban tan listos. Un día me olí que la cosa estaba en el barrio. Me creí el cuento de la democracia y cité a don Matías Verderales, el suegro de don César. El viejo vivía en el palacete que está cerca de la comisaría de las Ramos. Como no se aclaraba, pedí una orden de registro. El juez me la dio. Hoy sería imposible. Encontré una panoplia de instrumentos de tortura. Contó que eran de colección, pero sacamos otra igual del caserón de la finca. Perdió la calma y acusó a los vecinos con pelos y señales porque unas chavalas aparecieron al otro lado del linde. Si nos llegan a topar con un forense honrado, se las lían. Descubrió que las habían enterrado en 2 sitios. La tierra del primero era la que había en un jardincillo que estaba junto a la casa de don Matías. Pasó el asunto al juez que tocaba, me quitó el caso y se lo dio a Martínez. Hoy es un pez gordo, pero entonces no era nadie. Encontró un par de tontilocos en el pueblo y lo resolvió en una semana. En la vida he visto confesión más completa y contradictoria. En su estupidez contaron que mataron a las chicas porque se le fue la olla al oírles gritar cuando empezaron a reventarles los ojos. Me pareció tal gilipollez que me las arreglé para interrogarles. Estaban en el limbo. Se lo conté a un amigo periodista cuando los periódicos armaban el cirio con el caso. Bastó que apuntase al grupo de los Condes de los Ríos para que se olvidasen del caso, callando como putas. A los tontos los metieron en el manicomio y yo tuve que meterme en los GAL por no perder el uniforme. Así que haz lo que te digo, tu uniforme a la papelera. En sus tiempos de calle, María Ramos aprendió que en los burdeles de carretera había tráfico de mujeres menores que sabían más que los ratones colorados y clientes que se ponían al volante con copas, pero si alguno se moría, era de muerte natural o por haberse metido en bronca, tuvo que habérsela con violadores y se encontró con descerebrados que de haber aprendido en la escuela a dominar sus instintos no se les hubiese pasado por la cabeza forzar a nadie, tipos que si mataban no lo hacían por sadismo, perdido el miedo a ese Dios que todo lo sabe, mataban porque se lo tenían a la policía, que podía ser engañada. En poco tiempo, Ramos aprendió que los pobres delinquían porque querían dejar de serlo o por un arrebato, y los ricos por ambición o aburrimiento. Los muertos aparecían en cualquier parte, pero aquellos crímenes elaborados no tenían por escenario tugurios ni cabañas. Sentir placer causando daño o contemplando el dolor ajeno es sensación que no se improvisa. Para sentirlo hay que arrastrar generaciones de tarados por el ejercicio de la crueldad. Lo más de aquellos crímenes no trascendían, peligrosos por haber sensibilizado a la opinión, de no haber indiscretos que los airasen, no trascendían al público. Este silencio en torno a crímenes particularmente aberrantes intrigó a los del cuerpo. Los comentaban, siendo muchos los policías que recopilaban datos, esperando que algún día les dejasen actuar. De haber sabido sus superiores que Ramos poseía archivo a domicilio, reuniendo millones de datos sobre sucesos escandalosos abocados a terminar archivados o con chivo expiatorio en el banquillo, que calmase unos ánimos encrespados, no la hubiesen designado primera mujer comisario en la capital, aireando preparación y hoja de servicios, que justificaban plenamente el paso adelante en la integración de la mujer. Sabido que entre hombres y por escalafón el mediocre accede a brillante carrera, sin dejar de serlo, sucede la mujer, de no mediar protector enamorado, ha de promocionarse a fuerza de tesón e inteligencia. Temiendo el jefe superior que Ramos la tuviese peligrosamente despierta, la convocó en su despacho para adiestrarla en discreción. Su expediente es impecable, universitaria, brillante de la escuela, ha pasado con éxito por comisarías conflictivas. Como no queremos que le amarguen la vida, le hemos asignado un barrio tranquilo. Los delincuentes se residen, que los hay. No son carne de comisaría, usted me entiende. Una risita cómplice subrayó el concepto, sabiéndola consciente del precio político de la alarma social, supongo que sabrá evitarla. María asintió. Si el culpable no responde al perfil políticamente correcto del delincuente, debo dejarle en la calle, y si lo exige, una opinión alterada, encontrar culpable que responda al arquetipo para sentarlo en el banquillo. El prócer no detectó la ironía. Exacto,
y con la conciencia tranquila. El espectáculo termina a las puertas de la cárcel olvidado. Si el condenado se muestra colaborador, saldrá como entró, beneficiándose de compensación económica. Muchos presos en primer grado están en su casa. Le confieso que son utilísimos. Como no quieran volver, informan de lo que se les pide y cargan con cualquier muerto. María adivinó dónde iba el jefe y quemó etapas. En mi zona solo me preocupa el rapto. Hay chavales que desaparecen por dinero. Si los padres lo tienen, para recuperarlos la rapidez es primordial. Si me sucediese, quisiera tener la seriedad que los mandamientos solicite. Me serán remitidos con celeridad de vida y que la televisión difundirá su imagen de inmediato. El jefe superior rió en blanco. ¿Por qué le iba a suceder? Pero volvamos a lo nuestro. Imagina hasta qué punto puede ser nocivo acusar de actos horribles a determinadas personas. Mide las consecuencias que tendría contemplar a un alto personaje convicto, si no confeso, de haber perpetrado lo que hasta un delincuente reprueba. El vulgo cambiaría su idea de asesino, los vería en los pilares de nuestra sociedad. Eras el financiero amigo del rey, doctor honoris causa, exministro y no sé cuántas cosas más, está en la cárcel. No por eso la gente considera ladrones a todos los financieros ni a los doctores honoris causa. El jefe superior agitó el aire con la diestra. Cierto, por la cárcel han pasado personas tan conocidas como Brioso, socio de Javier Alvariza, jueces, políticos, militares, pero convendrá conmigo que en estos hechos tuvieron consecuencias. La gente ha perdido el entusiasmo. Yo diría que hasta la confianza. A nadie se le oculta que de haber podido presentarse un partido contrario al sistema en igualdad publicitaria con los institucionales, habría barrido. La policía es un cuerpo del Estado. No debe producir a semejante cosa, ¿entiende? Perfectamente. Un policía no está para reprimir el delito, existe para evitar la alarma social. El gran jefe no quiso detectar la impertinencia. Veamos el problema desde otro ángulo. En determinados casos hay que ser comprensivos. Los hombres cargados de responsabilidades viven sometidos a una presión sobrehumana, en especial aquellos que no heredaron el hábito de la responsabilidad, sea porque descienden de familia cuyos miembros hicieron siempre lo que les dio la gana, sea porque no tuvieron oportunidad de aprender. Cuando se les viene encima, les produce un estrés singular. La adrenalina se acumula y hacen lo que nunca hubiesen hecho, cosas que el hombre de la calle no puede asimilar. Los cátaros, que eran sabios, declaraban a su élite libre de culpa. Debemos imitarles, dando por sentado que los grandes no delinquen. Disfrutaremos de paz social envidiable. ¿Me sigue? María asintió con un gesto. El jefe continuó. Las drogas en general están prohibidas y su consumo perseguido, pero hay ciertas personas que saben controlarlas. Bien administradas les despejan, prestándoles la energía indispensable para desarrollar una actividad intelectual sobrehumana. En cuanto al sexo, ¿qué quiere que le diga? Es su válvula de escape, la letrina de sus inquietudes. Por eso no hay que culparles si caen en determinadas desviaciones. Mi consejo es que de llegar a sus oídos detalles íntimos tenga la delicadeza de no enterarse. ¿Me comprende? María asintió con cara de póker. El gran jefe carraspeó. No quiero que salga de aquí con la sensación de que le aconsejo lenidad. Para que me entienda, le explicaré cómo se desarrollan determinadas tendencias según los psicólogos. Naturalmente, hombres sometidos a todas las presiones, pero todo hay que decirlo, a todos los aduladores, escapan al mundo real. Un día realizan que someter a un semejante les produce placer, porque les permite materializar un poder que ejercen sobre ese ente abstracto llamado pueblo. Iniciados en esta forma de placer, pueden llegar a la guerra inútil o al crimen. Viene a ser lo mismo. En cualquier caso, es camino sin retorno. Podríamos ponerlos en la picota, pero no ganaríamos nada, porque quien ocupase su lugar caería en lo mismo. Se dice que en tiempos fuimos fieras, por eso el que prueba la sangre quiere más. Si caen los hombres y mujeres llamados a velar por los hombres y todas las familias,
hemos de respetarlos, porque si la sociedad pierde la confianza en el aparato, nos hundiríamos en el desorden. Al ser nuestro primer deber proteger a la sociedad, hemos de saber discernir lo que debe saber de lo que conviene ocultarle. Es fácil colegir el caos que se ha producido si algunas cosas se supiesen, y si algo no se puede remediar porque el instinto cuando se desboca es imparable, nuestra obligación es ocultarlo. En cuanto a la prensa, le aconsejo prudencia. Los que cometen ciertas atrocidades son enfermos ocasionales, pero enfermos. Si les hacemos sentirse despreciados, podría suceder cualquier cosa. Unos se derrumbarían, otros arremeterían contra los deslenguados, y le aseguro que tienen medios. Sería aconsejable no hacer referencia a ciertos pecados, o vicios, si prefiere. ¿Para qué provocar dolor o rabia a unos individuos de los que no podemos prescindir? Personalmente procuro que los medios eludan ciertos temas. ¿Que esto marcha mal? No cabe duda, pero podría ir peor. María sonrió con tristeza. Para ser sincera, había oído todo esto. La boca del jefe superior se abrió. No esperaba que una vulgar inspectora estuviese enterada de las instrucciones secretas. Entonces, usted, los escoltas oyen muchas cosas y las comentan. El jefe la despidió con sonrisa forzada. Por su bien y el de todos, espero que comprenda. María tomó posesión al día siguiente. Interesada por palacete con jardín ubicado a 3 manzanas de la comisaría, hurgó entre papeles, dando con informe confidencial sobre la muerte de los condes de los Ríos, ocurrida hacía 8 años. De no haber amanecido difuntos la misma mañana, cada uno en su habitación, el juez se hubiese abstenido de ordenar la autopsia y el comisario de revelar los hechos por escrito. Encontraron huellas de coca de primera calidad, pero no de veneno ni de enfermedad. Que 2 corazones se parasen al unísono sin causa aparente. Aconsejó tomar declaración al servicio, formado por el matrimonio que ejercía de cocinera y chofer, ayuda de cámara homosexual y mulata indocumentada, originaria de Cabo Verde. A una voz describieron el jueves que precedió al hallazgo como otro cualquiera. Los hijos que vivían en Madrid almorzaron en la casa con el nieto, se marcharon a eso de las 4. Los padres cenaron y se acostaron a su hora. La mulata que subía los desayunos los encontró muertos, avisando al chofer. Al primogénito, que apenas llegó, mandó a llamar a la policía. No habiendo registrado anomalías, el juez mandó archivar el caso, añadiendo el comisario en su nota marginal que el hijo despidió al servicio, cerrando la casa. En cuanto a la mulata, se esfumó, temiendo ser repatriada. Borrachos de estadísticas, los rectores de la Policía Nacional no tomaron conciencia de su impopularidad ni del hastío que provocaban en la sociedad, hasta que la abstención y el voto en blanco superaron al contabilizable. Considerando la gravedad del rechazo que afectaba a la clase en conjunto, acordando en consejo de urgencia recortar la abstención rellenando las urnas sin alterar el reparto proporcional de cargos que conferían a cada partido, los escasos votos emitidos, pasado el susto con éxito, pues la calle no se enteró del chanchullo, aplicaron el principio de declarar inexistente lo ignorado, y cada cual venteó lo de la victoria que le fue para todos gracias al alto índice de participación. Los miembros de la camarilla más experimentados por conservar memoria histórica consideraron de urgencia reunirse para meditar en torno a situación que por mucho que se negase podría imponerse, dando al traste con el régimen. Apuntó Javier, aplaudido por Marco Tulio, la idea de hacer el voto obligatorio, esgrimiendo el precedente de Bélgica, y los más sensatos de los reunidos se llevaron las manos a la cabeza, porque ni Franco, que también convocaba elecciones, se había atrevido a semejante cosa, pero sobre todo porque la cosecha de votos en blanco daría al traste y definitivamente con la escasa autoridad que aún se reconocía a los partidos. Pues vosotros diréis, nos guste o no, lo cierto es que nos dan la espalda. Ubaldo se encogió de hombros. ¿Y eso qué importa? Con hacer de los ausentes presentes. Si los presionamos un día se cansarán y entrarán por el aro. Ignacio se alarmó. Hacía demasiado tiempo que estaba en el barco para poder bajarse. Para entonces se habrán dado cuenta.
Por muy firmes que se pongan los políticos, sabrán que no representan ni al gato, perderán el respeto al gobierno, le pedirán lo que no puede ni se debe dar y terminarán corriéndonos a todos, porque cuando la situación es de golpe de estado, alguien termina por darlo, y no precisamente de guardarropa. Mena Salva, visiblemente en las últimas, dejó escapar el bozarrón cascado que conservó hasta su muerte. Nunca se arregló un efecto sin querer ver las causas, y es lo que estáis haciendo. Partís del principio de que a la gente que nunca tendrá poder solo le interesa poseer, darle gusto al cuerpo, emocionarse con el deporte o babear contemplando esas barbaridades de sexo y violencia que le pone en televisión o puede buscar en internet. Hay gente así, qué duda cabe, para empezar casi todos los políticos y los que les sirven, por si cae algo, pero la mayoría es diferente, aunque no se lo demos porque no nos hemos empeñado en vaciarlas, necesitan pasto para la cabeza, como decía uno del pueblo, y lo echan en falta. Si algo está claro es que eso de los cerebros clónicos no pirula, que por ahora tragan con el dirigismo, a medias y mientras teman lo peor, pero cuando consideren que ha llegado porque suba la más de lo que debe o porque nos pasamos, quizá esa sea una memez, pero una memez que les importa. Mi consejo es que echéis a correr y lo más deprisa posible, porque no os salva ni la lobotomía mediática. Pareció que hacía efecto, porque los lameculos la asumieron y hasta se la hicieron, y los que son incapaces de pensar repiten lo que oyen, sobre todo si se les machaca, porque no saben hacer otra cosa. Pero la mayoría, aunque sea poco, piensa, se ha dado cuenta y ha cerrado la conexión. Os confieso que me alegro. A fuerza de meterles estupideces y mentiras en la cabeza, estabais haciéndole incapaces de asimilar un mensaje sensato, de haber salido bien lo que empezasteis. Es posible que nos dejasen en paz mientras se comían los unos a los otros, pero más tarde o más temprano terminarían por saltarnos el cuello. Confieso que me alegro de estar al final del trayecto. Si sale lo que os proponéis, que por lo que yo diga no vais a renunciar, tendré que vivir entre racionales, que solo desea consumir, joder y contemplarse, en sí mismos o en sus crías, y si no sale, la que me espera es fina. Pero tú querías la monarquía, protestó Manolo, dando rienda suelta al subconsciente. De no hacer lo que hicimos y seguimos haciendo, estaría frita. En la mirada de Mena Salvas bailó un desprecio divertido. ¿Crees que el tinglado y los del tinglado hubiesen aguantado una hora sin un rey por pararrayos? Vamos, anda. Javier quitó hierro al diálogo con conclusión lapidaria. Digamos que mencionáis las dos patas del banco. La una es el tinglado, con partidos políticos e instituciones, y lo que se le cuelga, y la otra la monarquía hereditaria. Está claro que la una se cae, el banco va al suelo. El casino no cambió la vida de Luis, pero amplió sus relaciones. De niño jugó a una lotería que le adoptaron los adultos bajo el nombre de bingo. Adicto a la baraja, se inició en diversos deportes del tapete verde, aguardando impaciente la edad que le franquease el acceso a la ruleta, el blackjack y otros medios de perder fortunas. Se dispararon sus necesidades pecuniarias y Angustias recurrió a Ignacio, adivinando al hijo futuro de indigencia. Déjale, yo también pasé la calentura, sigo jugando y no me he arruinado, ya entrará en razón. Cumplidos los 28 años, cuando menos lo esperaba, Luis sintió que el girar de la bolita se le hacía tedioso, le aburrió el barracá y las cartas le produjeron náuseas. Acodado en la barra del casino, meditaba en torno a desagradable mutación que reducía sus posibilidades de apasionarse cuando se acercó a Javierito Alvariza, seguido de Carlos y un desconocido con aspecto de poeta trasnochado. Ernesto Mínguez, novelista y periodista. Pero no te preocupes, está en la pomada, es decir, que no larga. Luis
que aquel tipo era tan peligroso para los hombres como para las mujeres, habiéndole ubicado en una aristocracia de segunda y bohemia, cambió de idea. Observando un punto de afectación tras apariencia desenvuelta, concluyó que estaba ante un promocionado de primera generación, origen que no restaba encanto al sujeto. Tentado de preguntarle la profesión del padre, se retuvo. Recién presentados, hubiese sido una grosería. ¿Te vienes? ¿Dónde? Por ahí. Esto es un muérmazo. Siempre lo mismo. Coincidente los criterios aceptó, dejando el coche en el parking. Formar caravana además de aburrido es peligroso. Javierito enfiló la autopista, pisando a fondo. A la altura de las Rosas dio un volantazo, metiéndose en el ramal de salida, sin aminorar velocidad. Volaron por vericuetos de calzada mínima, que cruzaba una urbanización entre baches y crujidos de la carrocería. El coche patinó al antras en camino de tierra. No irás a raptarme, bromeó Luis, ligeramente inquieto. El hijo del jefe de la inteligencia no se sentía seguro ni entre amigos. Carlos rió. Y a torturarle. Mi padre quiere saber lo que se cuece en los servicios del tuyo. Esas bromas no me gustan, menos delante de extraños. Le salió del alma y se mordió la lengua. Era evidente que el comentario despectivo sin disculpa se refería a Ernesto. El aludido lo asumió sin gesto. Estaba acostumbrado a soportar pequeñas humillaciones a cambio de que apellidos ilustres le recibiesen en la intimidad, aparentando tratarle de igual a igual, aunque no fuese cierto. El coche se detuvo en una explanada frente a caserón de piedra decrépito, de una sola planta y teja francesa, típico de la era industrial decimonónica. Parecía mixto de vivienda y fábrica rural. La luz se filtraba por las juntas de contraventanas de madera, pintadas de verde, bombilla desnuda, protegida por vieja pantalla de plato, con baño de porcelana blanca. Indicaba la entrada sin iluminarla. Aparcaron entre un Jaguar y un Bentley, entre modelos despampanantes. Se descubrían carrocerías destartaladas, escapadas del chatarrero. Probaban muy materialmente las relaciones que unían al lumpen con la élite. Luis repasó las matrículas, temiendo topar con su padre. La ausencia de un coche conocido le relajó, aspiró. El aire olía a romero, jara y manzanilla. Javierito llamó. Un ojo se pegó a la mirilla. Ruido de cadenas, cerrojos. La sala inhóspita estaba repleta. Gorila, cetrino e hirsuto, con camiseta a rayas de marinero normando, se inclinó a su paso, en reverencia sin gracia. El calor le dio en la cara. Tabaco, hash y alcohol borraron los aromas. ¿Cuál es el menú? Preguntó Javierito sin detenerse. Hoy le toca al Perla, con el mano. A Ernesto se le revolvieron los recuerdos. El ambiente del local, descuidado y sucio, indicaba que otras formas de morir devaluaron a la ruleta. Según suele suceder, el que fuera su placer exclusivo, al ser despreciado por la élite, se había plebeyizado, convirtiéndose en diversión del pueblo. Comprendió que las ruinas de 4 ruedas pertenecían a los que se dejaban el pellejo, porque no había para volvos. El actor que divierte al pobre, como el maestro que le enseña, nunca vivieron como ricos. A Javierito le brilló la mirada. Buen programa. Se acercó un muchacho pálido, las pupilas contraídas. ¿Los señores quieren mesa? Que sea buena. Carlos le deslizó un billete de 1000 en la mano. Le gustaba jugar al gran señor. Cuando estaba a su alcance, Javierito se abría paso hacia barra, entre saludos. Pedid lo que queráis. Nos avisaron cuando empiece. Luis se dirigió a Ernesto, decididamente. Le caía simpático. ¿Tú no has estado aquí nunca? No, ni tú. Te mueves como un burro en un garaje. Le molestó el comentario. Se preciaba de saber estar en cualquier parte, como si estuviese en su casa. La mirada del barman se posó en Ernesto. La iluminó esa chispa que acompaña al reencuentro. El poeta bajó los ojos y Luis supo que su nuevo amigo mentía. Si no frecuentó el local, en algún tiempo fue asiduo de tugurio parecido. Reconocido Ernesto por don Recaredo, éste reconoció al empresario. Pese al cambio, apenas le atisbó desde la puerta. Enfundado en la camiseta de uniforme y tremendamente gordo, adquirió exterior de ventero del Quijote. La ristra de brillantes que animaban sus dedos había desaparecido.
Lo deformaban la hinchazón, producto de muchas horas de fregadero. Carlos posó el vaso en el mostrador. Aquí, el que entra, repite. Luis sonrió, como si estuviese al cabo de la calle. Por nada del mundo hubiese confesado que ignoraba diversión clandestina. El muchacho pálido se acercó. ¿Quieren seguirme? Le sentaron al pie del escenario. El velador y las sillas parecían desvencijados, conservando su color el serrín, derramando sobre la tablazón. Ernesto palideció, impresionado por la cutrez del local. Aquella posilga no era sitio para morir. La noche que regresó al pub, dedujo que la ruleta había sido descubierta y prohibida. No se le pasó por la cabeza que el sótano fue cerrado por deserción de la clientela. En un mundo sometido al vaivén de la moda, todo termina por pasar. Que el Perla hubiese sobrevivido a la profesión y al pico le pareció milagroso, pero no una suerte. Probablemente le hubiese gustado marcharse en el esplendor, siendo el ídolo de los que perdían millones en una bala. Repasó la lista de precios. Eran realmente asequibles. Don Recaredo no surgió de ninguna parte. Cruzó la sala procedente del bar. Trepando penosamente a la escena antes de iniciar su discurso, cruzó la mirada con Ernesto. Desgranando el discurso de siempre sin cambiar una tilde, procedió a presentar las parejas. 8, porque a más de haberse devaluado la vida, la masa exige cantidad, porque no suele apreciar la calidad. Por ponerse a tono con los tiempos, el empresario incluyó 2 mujeres. Por ahorrar en blusas, que no por otra causa, los gustadores desafiaban al frío. Desnudos de cintura para arriba exhibían las miserias de la droga. Faja negra le ceñía la cintura, sujetando pantalones abombados adaptables a todas las tallas. En los ceñidores se detectaban pegotes de sangre, recuerdo de difuntos pasados, la tez macilenta, pero él aparecía comido por la enfermedad del pasado. Conservaba unos ojos negros que lanzaban una mirada maligna desde el fondo de unas cuencas hundidas. Don Recaredo cantó a sus héroes, aludiendo a una muerte imposible, porque ya estaban muertos. Retirados los fantasmas tras la cortina que cubría la mitad del tablado, los camareros recogieron apuestas bajo la mirada vigilante del jefe. Breve el receso, por ser cortas las bolsas. Los primeros jugadores ocuparon las sillas. La moneda saltó al aire. Luis se excitaba. Chicos, esto me va a gustar. El muchacho rubiasco levantó el revólver, presionó con fuerza hasta hacerse daño en la sien. Don Recaredo no quería que la bala se desviase, porque explotaba la tapa de los sesos, que se desparramaban, ensuciándolo todo. Había clientes que los disfrutaban, pero eran malos blandos, que al no poder soportarlo, abandonaron el local para no regresar. Deseando evitarlo, el empresario corrió a quien moría como cobarde, paraba en los infiernos, perdiendo sus huríes por incompetente. Supremo cada disparo. El público no manifestaba la atención por el silencio, como en el viejo pub. Le expresaba con el grito, jaleaban al uno, deseando la muerte del otro, porque lo importante era ganar. Luis apostó por el yonki. Visibles las manchas del sida. La muerte nunca libra el dolor al que tiene en sus manos. Al tercer disparo manó la sangre, como el agua de cañería reventada. El yonki recogió el alarido de homenaje, sonriendo a su efímera victoria. ¡Qué vista! Llegas y pega. Carlos, que había perdido, no pudo disimular el despecho. Los camareros subieron al escenario cubierta la cabeza con pañuelo de pirata de cine para apartar al muerto. No habiendo sitio tras la cortina, los cuerpos se apilaban a la derecha del escenario, formando parte del decorado. El revólver saltó en la mano de la mujer. Desviación de 1 milímetro. La hubiese salvado. Los sesos le salpicaron. Luis palmoteó. Esto es guay. Del campo le gustaba el aleteo del pájaro, desequilibrado por los perdigones, y el estertor del ciervo. Llora cuando presiente la muerte. Le fascinaba que un ser vivo sufriese, en el cuerpo o el espíritu, porque él lo decretaba. De niño se propuso ser político, porque le dijeron que quien manda puede destrozar de un plumazo a quien le da, y contemplar la agonía. Le pareció sublime que unos tipos muriesen por divertirle, pero lamentó que lo hiciesen voluntariamente. El placer hubiese sido completo de haber sido forzados y humillados. Se prometió que cuando fuese poderoso haría cazar tipos que quisieran vivir. Lo haría matarse en partidas privadas. Para los amigos, Perla cerraba el espectáculo. Ernesto hubiese querido escapar, pero se reprimió.
El gesto, interpretado como cobardía, le hubiese cerrado la puerta del mundo excluyente que pretendía ser suyo. Sus fantasmas le invadieron a Ernesto. Sintió que el diablo se aparecía para arrastrarle a los infiernos. Temiendo una reacción incontrolable, se apegó a la silla. El tufo de la sangre invadía el garaje. Se preguntó cuántas huríes mandó Perla al otro lado y al otro mundo, sin pisar la cárcel. Pudo escapar a una justicia, porque la ley respeta al que sabe demasiado, mientras no se vaya de madre. Siendo un niño podía recitar, sin equivocarse, la lista de los grandes consumidores de droga o de muerte, hombres y mujeres, pero la usaba con tanta discreción y era tan poco creíble que no valía la pena matarlo. De lo contrario, hubiesen ordenado su muerte con naturalidad, porque nunca les faltaron bufones de recambio. Perla sobrevivía porque caía bien y supo nadar entre dos aguas. Erguido y lejano, orgulloso a su manera, recogía con indiferencia el entusiasmo de un público que le admiraba, porque las balas aprendieron a respetarle. No queriendo perder estrella irreemplazable, don Recaredo suprimió el sorteo para sentarlo frente a novatos, que por raro capricho de la suerte solían caer a la primera, como si la muerte prefiere vaciar cuerpos aún en buen estado. Dejando correr el tiempo, en la esperanza de que hasta el más indiferente cayese en la tentación de apostar, el empresario declamó la historia del veterano, rememorado a los muchos que dejó en el camino. Terminado el discurso, presentó los revólveres a Ernesto, cogió el arma, estaba caliente. Las manos le temblaron. Al meter la bala en la cápsula, el tambor giró con chirrido de vieja cerradura. Luis dedujo que el poeta se sentó alguna vez frente al velador. La imagen le hizo daño. Se propuso averiguar la relación que le unió a la ruleta. El novato levantó el revólver con gesto de autómata. Su tez se tornó gris. Perla sonrió despectivo. Despreciaba a los que amaban una vida que dejó de importarle. Seguro de que no le abandonaría, se preguntó si le gustaría divertirse con aquel cadáver. Sonó el clac del martillo. Don Recaredo llamó a un voluntario del público que no hubiese apostado para hacer girar los tambores. Repetía la ceremonia tras cada ronda, en la esperanza de crear las apuestas y, por extensión, su porcentaje. El griterío ganaba intensidad. Una mujer enfundada en traje de noche negro, tan ajado como su persona, llamó al camarero. Aunque las joyas habían desaparecido, Ernesto la reconoció. La muerte. La mirada negra y dura del Perla escapó del escenario para clavarse en el pájaro de mal agüero. Apostó por él y le robó la suerte. Paseó la mirada sobre el público. Nunca más encontraría a Ernesto. Se sintió traspasado por la fuerza de un hombre que escogió el mal voluntariamente. Los dos sabían que le tocaba morir. El rostro de don Recaredo estaba descompuesto. Los camareros clavados en el sitio retenían el resuello. La gente, que no se enteraba, seguía jaleando al Perla. El ídolo acarició el revólver. Por última vez. La mirada pretendida en los ojos de Ernesto ganaba tiempo. Trastornado por un retorno del pasado que estaba previsto, quiso vivir. Subió el arma lentamente, tenso. Apretó el caño en la sien. Quería ser un muerto decente. Cuando menos, inexplicablemente, el silencio se impuso. Trágico y expectante, como la noche en que murió Pelao. Ernesto no oyó el disparo, pero sintió apagarse la mirada de su amigo. Despertó, tendido en el suelo, la cara empapada en whisky. Luis reía. Anda Pero, ¿qué le ha pasado? Los camareros retiraban los cuerpos. Del otro lado del muro llegaba un sonido macabro, de vieja trituradora. Final del capítulo 7.